Hola, bienvenidos de nuevo a Celtic War Games. En el vídeo de hoy quiero hablaros de mis ejércitos y cómo les afecta el nuevo reglamento, el nuevo cambio en puntos y la nueva zona de guerra. Empezando pues vamos a empezar por los lloros, vamos a empezar por tiránidos. Los tiránidos son el ejército más odiado del meta, desde luego. No voy a hablar de todos los puntos uno por uno, ¿vale? Solo deciros que han subido muchísimo las unidades que se juegan. Algunas han subido el tirano volador, ha subido el neurótopo, ha subido muchísimo los mantifex, han subido 20 puntos los zoantropos, han subido cosas que ni siquiera se juegan, como el tiranofex, como el trigon, como incluso el viejo un ojo. Ha subido el terbigón, que se estaban viendo listas con un tirano y un terbigón así un poco más diferentes a la de doble tirano y neurótopo, pero se lo han cargado bastante a base de puntos. Los guerreros tiránidos también tienen que pagar ahora sus armas, por lo tanto ahora doble espada y escupe muerte nos saldría en 45 puntos el modelo, lo que es un coste que no es asumible para una unidad que salva 4 más. Y ahora pues los guerreros tiránidos tendrían que meterse con látigo y espada y con devorador para haceros una unidad de simplemente combate plano, y que no salga muy caro, porque nos irían 140, 150, 3 por 5, 15, sí, 165 puntos con glándulas de adrenalina, látigo y espada. Serían jugables, pero ya no son obviamente tan buenos como antes. Esta es una cosa que yo ya había dicho en un principio, que no era normal que valieran los mismos puntos unos guerreros tiránidos con escupo muerte y doble espada, que pegan como camiones con fuerza 8, con menos 2, daño 2, que unos tíos que vayan con menos 1 con un ataque extra. Vale. Uf, qué poderosos. O con un arma que no dispare nada, que no corte ni la mortadela, como el devorador. Y ahora pues le han hecho pagar las armas. Por lo tanto, yo los veo un poco fuera de meta, pero aún se pueden jugar con esa configuración. También ha subido la guardia tiránida, que era normal, una unidad bastante infracosteado, porque nos salía 10 puntos la herida. Bichos de salvación 2 más, resistencia 6 y que tienen bodyguard de nuestro bicho más poderoso, pues se lo han cargado un poco. Respecto a esos cambios en puntos, pues los zoantropos, también comentar que ahora, en vez de 150 puntos, 3 zoantropos para seguir controlando la sinapsis, lo que es mantener el imperativo sináptico, funcionando como un repetidor entre el neurótropo, los guerreros o el tirano para poder lanzar nuestros poderes y todo esto, nos sale ahora el chiste en 210 puntos. Estamos hablando de una subida de 60 puntos en una unidad de 3. Vale, hacían mucho daño, han decidido, en vez de subir los 10 puntos, se han pasado de frenada y los han subido a 200 y pico. O sea, han decidido pues cargarse el ejército de golpe, así a primeras. Se lo tienen merecido porque es el ejército más odiado del meta, pero después, como he dicho, también hay cosas que han subido que no tienen sentido, como el Trigon o el Tiranofex o el viejo un ojo, o los Carnifex incluso, que lo único que se estaban viendo por allí es asesinos aullantes y poco más. Pero bueno, ahora voy a hablar un poco de las habilidades de destacamento, donde realmente le han hecho más pupa también. Vale, vemos aquí que mantiene lo de que el Warlord tiene que estar en el campo de batalla para activar las habilidades de imperativo sináptico. Mantienen que no se puede cambiar la adaptación antes de la partida y tienes que hacerlo en la lista, algo que es bastante obvio. Leviatán, pues seguimos con que se han cargado la Transhuman a los guerreros y zoantropos, a las criaturas sinápticas, y solo le afecta a los monstruos. También está bastante justificado. El Reaper of Obliterax ya limitado el daño de las mortales que puede hacer a 3, muy bien. Es una reliquia que tampoco tenía mucho sentido y es obvio que la hayan capado. Y aquí es donde nos hacen sobre todo el daño. Aquí cambia el segundo párrafo de Overrun, de arrollar, a que solo pueden utilizarlas las unidades core. Bien,
¿Cómo nos cambia esto a nosotros el ejército? ¿Cómo cambia nuestro meta? Que todo el mundo conoce la táctica del yo-yo de los tiránidos, o el tiki-taka, como le queráis llamar. Tengo un tirano que pega como un camión detrás de una guardia tiránida, lo saco moviendo 17, te tiro mortales, te cargo y te hago mortales en la carga, te reviento en cuerpo a cuerpo, o sea, te miro, explotas, pago un punto de mando y vuelvo a la seguridad de mi guardia tiránida y no me puedes hacer nada, no me puedes disparar porque tengo la guardia tiránida detrás de algún edificio de estos de WTC que atraviesan ruinas y entonces pues se han decidido cargar esto haciendo que solo le afecte a las unidades core. Entonces el tirano cuando salga a matar ya no va a volver. Entonces ahí está nuestro principal nerf. Ya no podemos jugar a la estrategia esta del pivote de doble tirano, por ejemplo, y la guardia tiránida, porque ahora por el destacamento nuevo que han sacado nos cuesta más barato meter el segundo tirano, pero ya se han adelantado y nos han quitado esto. Era una mecánica bastante fea, o sea, entiendo que lo hayan quitado, porque si no hay intercambio de unidades de toma y daca, de tú me matas, yo te mato, y un bicho como este es que era capaz de petarse un IK a base de puntos de mando, no hay nada que le aguantara, es normal que se lo hayan cargado, pero bueno, a ver por dónde salen. Y después la última es que, resumiendo, hay que pagar el punto de refuerzo de las minas, que no lo vamos a hacer. O sea, ¿quién va a pagar por las minas de los bióboros, de las arpías y todo esto? O sea, no tiene sentido. Han decidido cargárselos, pues vale, genial. Y nada, pues estos son los principales cambios que han dejado el ejército bastante tocado. Yo creo que es el nerf más gordo junto con el de los arlequines, que le han quitado menos uno de invulnerable a todo. Que yo pensé que eran solo a las tropas, pero es a las tropas, a los vehículos, a los personajes. Ahora tenemos el solitario con invulnerable de 4, los tanques con invulnerable los tanques con invulnerable de 5. Es un nerfeo brutal en coste en puntos, en las mecánicas. Y luego también voy a comentaros que tiene otros nerfeos indirectos. ¿Cómo afectan los nerfeos de la nueva zona de guerra a los tiránidos? Pues el primer nerfeo es el de las aeronaves. Ahora mismo las aeronaves no pueden empezar en mesa. ¿Eso qué significa? Que tenemos que esperar al turno 2 para que las arpías entren en mesa con su cañón venenoso. Y como nos cuestan puntos las esporas de reserva, no nos va a compensar porque a lo mejor no quedan unidades en esa zona de la mesa donde queremos bombardear. Y entonces estamos hablando de que tendríamos que bombardear en el tercer turno, cuando lo hacíamos en el primero, lo de colar las mortales. Lo que hace inviable pagarle unas esporas a una arpía y digamos que la arpía acaba de salir del meta, pero a base de hostias. Porque le han subido en puntos, le han nerfeado las esporas y ahora no puede empezar en mesa. Las listas terribles de doble arpía que movían el turno 1, te bombardeaban, señalaban algo aunque estuviera escondido detrás de una piedra y te lo hacía explotar, se acabó. Había muchas listas de doble arpía muy dañinas, que hacían mucho daño, sobre todo a aquellos que jugaban con minis caras, y eso es el principal nerf a los tiránidos, que no tiene que ver con ellos directamente, pero que la nueva zona de guerra pues se acaban de cargar a los voladores. El otro nerfeo que tienen es a base de las misiones. Una de las misiones que más se usan con tiránidos era interrogación mental, porque tenemos un montón de psíquicos y tenemos un montón de movilidad y suelen sobrar poderes. Pues ahora para hacer interrogación mental tienes que tener línea de visión. Es otro nerfeo importante y esta es una que yo, por ejemplo, usaba muchísimo, sobre todo contra ejércitos que no tenían mucha dispersión. Entonces, pues nada. Hablando un poco de los tiránidos en general, es el ejército, yo creo que de los más odiados del meta. De novena ha sido el ejército que más mecánicas en EPV ha acumulado,
Cuando me refiero a una mecánica NPV, es como le llaman ellos, los ingleses y los americanos, a las Negative Play Experience, experiencias de juego negativas. Han empezado, pues, por la arpía que han tenido que fakear el rodear a la presa, la estratagema, porque la arpía empezaba en mesa, te disparaba, te puntuaba engage all fronts, se marchaba, no le podías disparar después de haberte bombardeado, después de haberte disparado y después de haberte puntuado. Salía en despliegue rápido en una zona donde no le llegaras y empieza otra vez la fiesta. Era absurdo. Han decidido caparla porque no tenía sentido esa estratagema y no tendrían ni que haber sacado la estratagema así. Otra mecánica NPV súper asquerosa, el Maleceptor, que lo han subido en puntos, le han evitado que no pueda tirar poderes adicionales, le han evitado que pueda lanzar su imperativo sináptico con su acción psíquica y 2 poderes, le han limitado a que no pueda usar el poder de Leviatán para beneficiarse de los 2 imperativos. O sea, le han caído, pues, para que no monte el combo, como 3 o 4 nerfs. Era también una mecánica NPV muy gorda. Eso era absurdo. Jugando una partida con Sogabueso, pues hemos visto que mataba una unidad de Termis de rúbricas en la fase psíquica, o sea, sin molestarse. Y dices tú, joder, pero es que ese bicho valía 160 puntos. No era normal que ese bicho tuviera un poder destructivo tan grande y sobre todo que pudiera seguir haciendo daño fuera de línea de tiro. O sea, no habíamos visto una cosa tan absurda en daño en todo el juego. Y lo han limitado muchísimo. Aún sigue siendo jugable, pero era una mecánica súper estúpida. Después, seguimos acumulando mecánicas NPV. Guerreros tiránidos. 9 guerreros en un objetivo, que pegan hostias de fuerza 8 con menos 2, daño 2. Tienen todos Transhuman. Tienen todos... pueden reducir el daño pagando CPs. Pueden ganar invulnerable. No son los que tengan objetivo seguro, es que cualquier unidad de melee que fuera por ellos explotaba. Y para sacar una unidad de 9 guerreros tiránidos tenías que, aún a veces disparándole con todo lo que tienes en el ejército que tenga línea de visión contra ellos, no eras capaz de eliminarla. O sea, una unidad que no puedes destruir no debería existir en este juego. Han decidido cargarse los zoantropos, cargarse los guerreros tiránidos con Transhuman de Leviatán, y también es lo más normal del mundo. Otra mecánica NPV. Una experiencia de juego para el rival frustrante y que no lo deja jugar. La última mecánica NPV que han destruido es la arpía, la doble arpía de hacer un daño brutal en el turno 1 con 2 aeronaves. Se han cargado eso también. Y otra de las mecánicas NPV que se han cargado es la del tirano, el yo-yo, el tiki-taka, como le queráis llamar, el de saco el tirano detrás de la guardia tiránido, señalo algo, explota, pago un punto de mando, vuelvo otra vez a la seguridad de mi guardia tiránida, que tiene bodyworth, y entonces, aunque me veas el tirano, porque tiene unas alas enormes, como no ves a la guardia tiránida, que es infantería y está detrás de un edificio, no me puedes disparar. Se la han cargado también es normal, porque era una mecánica muy asquerosa. En este juego tiene que haber intercambio de unidades, tiene que haber toma y daca, yo te mato y tú me matas. Cuando tú me matas a mí y yo no te mato nada, no solo el juego está desequilibrado, el oponente no está disfrutando de la partida, porque son mecánicas que no tienen ningún sentido. Desde mi punto de vista, como jugador tiránido desde hace un montón de años, desde 2004 o 2003, nunca habíamos visto unos tiranos voladores que se pudieran resguardar detrás de una guardia tiránida. Y yo ya sabía que iba a dar problemas la mecánica, porque en vez de limitar esa estratagema a core, directamente podían haber hecho, como hicieron todos los diseñadores anteriores de tiránidos, de que la guardia tiránida cubriera al tirano a patas. El que anda, el que es una mierda, el que no juega ni Dios, y que el tirano alado pues tendría que buscarse la vida. Porque recordemos que un tirano que no atraviesa edificios, que mueve 7, que por mucho que haga el overrun, moviendo 7 otra vez para atrás, no atraviesa edificios. No es un monstruo que no atraviesa edificios y que tendría que incluso atravesar la propia guardia de enjambre, la guardia tiránida, para ponerse detrás de ella, lo que es inviable. ¿Qué pasa con esto?
que no lo íbamos a usar mucho, pero si hubieran directamente, como sus predecesores, no dejado que el tirano volador se beneficiara de la guardia tiránida, pues ya estaba. Pues punto pelota. Pero desde mi punto de vista, se ha encargado el ejército y con razón. Ha sido un ejército muy, muy asqueroso. Se lo han llevado al punto de que muchos jugadores se alegren de este nerf. Y yo no quiero un libro donde juegue contra un oponente y se quede con una cara de no disfrutar y de decir no puedo hacer nada contra ti. O sea que tienen una buena justificación para este nerfeo. Después, pues mira, cuando los hayan nerfeado tanto como le pasó a los orcos con sus ejércitos de vehículos, con sus subidas en puntos y tal, y vean que los mandan a un ratio de victorias de un 40% o menos incluso, dirán, bueno, pues nos hemos pasado de frenada con los zoantropos, teníamos que haber subido solo 10 puntos, porque son necesarios para mantener el imperativo sináptico, en fin, que este códex tendrían que haber hecho como un botán. Señores, o me lo sacan bien, o directamente lo baneamos de los torneos. Porque el ejército, sin ningún tipo de limitación, sin fax y sin juego equilibrado, es infumable. O sea, es invencible. Bueno, fuera lloros, nos limpiamos las lágrimas y seguimos con orcos, que no todos son cosas malas, ¿no? Aquí, a priori, vemos que los orcos no han subido ni han bajado apenas en puntos. De hecho, ni siquiera voy a comentar las subidas o bajadas en puntos de unidades que no se juegan. Eso los mantiene. Se mantiene la limitación. Ahora mismo todavía menos vamos a meter los Dakayets y los bombarderos. No nos importa. Pero ¿qué pasa? Que todos los marines han perdido el Armor of Content. Y digamos que el 90% de las bajas que hace un ejército orco son pues bisnagas, o son Skyhawk Boys, o son orcos a patas, unidades que tienen factor de penetración -1. O sea, el trabajo de un orco se hace a base de rebanadora. Ahora el FP-1 tiene sentido al perder el Armor of Content, siempre y cuando no te enfrentes a Botan, claro. Pero ese FP-1 significa que al rival pues que le van a morir casi un 20% más de miniaturas en cada fase de combate. Y entonces, lo que le va mal a mi enemigo, me va bien a mí. No es solo el hecho de que ahora tenga sentido, es que ahora, como los marines parece que van a subir un poco por el tema de que tienen equipo gratis y toda esta historia, es probable que ahora se jueguen más marines en el meta. Al jugarse más marines en el meta, se van a jugar más orcos en el meta. Las listas de 3 kill rig ya eran unas listas potentes. Yo creo que una lista muy, muy, muy seria, muy potente. Que ahora mismo esa lista es una pesadilla. Es una pesadilla y sobre todo contra marines. Que vale, que ahora los marines te pueden meter 80 fusiones y volarte los kill rigs porque les salen gratis. Sí, desde luego. Pero es que cada hostia que va a meter una unidad con rebanadoras van a ser muchos marines más muertos. Y ya no nos pueden hacer la conga esta de los exterminadores que son indestructibles, porque ahora nos cargamos rúbricas. Rúbricas no, porque tienen todos polvo aún. Pero sí que nos podemos cargar exterminadores sudario, nos podemos cargar los exterminadores de la legión de los marines espaciales del caos. Digamos que el ejército en sí mismo sube. Y las misiones tampoco nos afectan, porque realmente misiones que se juegan, pues mira, la bandera, lo de tener orcos en los cuadrantes y tal, siguen igual, siguen puntuándose bien. Y nada, sobre todo hablar de eso. También recordar que los ejércitos del culto de la velocidad lo han quitado. Han quitado los ejércitos de renombre. Y nada, ya no hace posible jugar esos ejércitos. Ahora mismo entonces los orcos yo los veo bastante fuertes en el meta, sobre todo aquellos que hayan conocido las listas estas de los 3 kill rig y tal. También hay algunas variaciones de listas con Grazkul, algunas incluso llevan mega nobles para intentar suplir la carencia de perforación, que ahora igual ya no hacen tanta falta. Pero sí,
veo un rival muy a tener en cuenta en el meta. Tanto por la pérdida del Armor of Content y tanto por también que se vayan a jugar más marines en el meta, que le vienen bien a los orcos. A los orcos no le vienen bien demonios, no le vienen bien otros ejércitos que se estaban viendo ahora en el meta, pero si vienen los marines, pues bienvenidos sean, que caen a base de rebanadoras. Y aquí yo creo que los orcos son de los ejércitos que ganan más de lo que pierden. Por lo tanto, son unos ganadores en esta zona de guerra. Después vamos a seguir hablando de la Death Ward. La Death Ward, al igual que los orcos, cambia también bien poco. Pero cambia mucho. ¿Qué pasa? Han bajado otra vez los marines de la plaga, lo que nos están obligando prácticamente a jugar con ellos. A 19 puntos con el equipo gratis, son unidades muy pegonas, tienen armas de plaga, etcétera, etcétera. Y pues se pueden jugar, sí, está muy bien. Que se jueguen los marines, ya se estaban viendo en algunas listas. Ahora se van a ver más. Han bajado todos los personajes estos inútiles que no se jugaban. Muy bien, los han bajado. Han bajado también el Howler, el Mythic Blight Howler, para tener ahí fusiones baratos que nos hacían un poco de falta. ¿Qué pasa con el ejército este? Se mantiene lo de objetivo seguro, pero yo creo que este ejército es uno de los que pierden más de lo que ganan. Primero, ¿dónde pierde? Pierde en, obviamente, del Armor of Content. Que tú lo pierdes, tus rivales también lo pierden, y ahora esas armas de plaga con -2 van a tener más sentido. No va a ser solo jugar inexorable para intentar meter un -3 con nuestro rasgo de señor de la guerra. Y entonces, eso es por un lado un nerfeo y por otro lado es una mejora. Vale. ¿Dónde están ahora mismo pues las mejoras? Ya he comentado lo de los marines de la plaga y de los personajes estúpidos que no se juegan, que le han bajado en puntos, pero que no vamos a seguir sin jugarlos. Han perdido también la interrogación mental, igual que los tiránidos. Se estaba jugando pues el Malignant Playcaster, algún príncipe demonio, pues Mortarion, cosas así. Y la interrogación mental era una misión que solíamos coger también a menudo, que la perdemos. ¿Dónde perdemos también? En que los marines tienen mucho armamento y creo que en meta, ahora mismo, vamos a perder porque los marines espaciales, los leales, tienen una regla que nos toca mucho los huevos, que es que ellos controlan un objetivo y si la unidad tiene objetivo seguro o tropa, el objetivo se queda controlado aunque lo abandones. ¿Eso qué significa? Que imaginaros una lista de marines de meta que van a querer llevar todos 2 o 3 unidades de infiltradores, o de infiltrators, o de... No me acuerdo cómo se llaman los que hacen la burbuja de que no puedas meter nada en despliegue rápido a menos de 12, que temiendo uno de los ejércitos más que más miedito dan del meta, que son demonios, pues van a meter esas unidades. Y entonces, ¿qué significa eso? Que un marine puede empezar a puntuar sus puntos en su zona de despliegue, los puntos fuera de su zona de despliegue, y no solo puede tomar esos puntos, sino que además puede abandonarlos, puede seguir puntuando hasta que lleguemos nosotros, porque muchas veces dependíamos de que el rival se mantuviera en los objetivos centrales para poder ganar esa distancia adicional de carga y arrebatárselos, ¿vale? Ahora no es posible. Ahora nuestras unidades mueven 4, mueven 5 y como norma general los objetivos que no están en tu zona de despliegue muchos suelen estar a más de 18 pulgadas, entre 18, 20, 22 pulgadas los objetivos centrales. Son objetivos que necesitamos llegar para contaminar en muchas ocasiones y tal, que la misión ha mejorado un poco, pero digamos que ahora pueden abandonar los objetivos y esa distancia de la carga la perdemos. Por lo tanto, pueden abandonar los objetivos y tener que pisar el objetivo en sí mismo, sin tirar cargas ni nada, para arrebatarlo. Y eso significa que algunos objetivos no los podemos tomar hasta el turno 3 con la infantería, lo que nos da la obligación prácticamente de jugar con drones para pisar los objetivos que ha dejado el otro controlado
previamente con los infiltradores. Y si el rival juega bien sus cartas y es capaz de eliminar los drones antes de que lleguemos a esos objetivos, calculemos que de primarias no vamos a puntuar. No vamos a puntuar prácticamente de primarias. Vamos a puntuar nuestra zona de despliegue. También depende de la misión, porque en algunos tenemos dos objetivos a nuestro alcance, pero digamos que ahí perdemos. Es un ejército que tiene sus pros y sus contras ahora mismo. También recordar que han eliminado el ejército de renombre, el Terminus Est, la lista de spam de zombies con exterminadores y marines de plaga, que estaba bien porque abusaba del hechizo este tan poderoso que le quitaba -2 a perforar, a rend, a factor de penetración de una unidad, y que hacía que nuestros exterminadores tuvieran como un +3 a salvar entre el Armor of Content y el -2 que le restaban al rival. Eran capaces de enfrentarse a una unidad con -3 a perforar, salvando 2 más. Y es un ejército que se han cargado también, que lo han sacado del meta, y era un ejército que daba un poco de guerra. Hasta ahí la de Edward. Lo sigo viendo bastante abajo. Esperemos que cambie un poco el meta con ellos. Y se quedan más o menos como están, pero yo creo que siguen perdiendo y que van a seguir bastante mal, bastante abajo. Seguimos hablando ahora. Vamos a hablar de los Marines del Caos. Los Marines del Caos se quedan también un poco como están, porque no tienen nada que haya subido gran cosa. ¿Qué suben? Pues suben los exterminadores, un puntito, que se lo vamos a compensar con los legionarios, que ahora mismo pues se quedan bien. O sea, se quedan bien. Tenemos que probar a ver si se juegan o no, pero como le sale el equipo gratis y siempre estábamos metiendo algún que otro legionario por ahí para hacer puntos con el tomo arcano y tal, el tomo, el Malefic Tomo, como se llame, para hacer interrogaciones mentales, que no lo podemos hacer, pero podemos hacer, por ejemplo, tomar el medio con el ritual psíquico. En puntos sí, no ha tenido un gran impacto la subida o bajadas en puntos, porque lo que ganamos con los legionarios es lo que pierden los exterminadores, que tampoco ibas a meter una unidad no ibas a meter 2 unidades de 10, como mucho te metes 10 y punto pelota. Después, ¿dónde se pierde? Vamos a ver aquí que tenemos un apartado en el balance para los marines espaciales del caos, que ahora mismo la legión de Fabius Vilis, cada vez que una unidad sea destruida en melee, una miniatura, hay que tirar un dado. A 4 más, la miniatura puede pelear antes de morir. Y que también nos dice que cuando una unidad va a pegar, si tiene un perfil que se degrada, nos pega como si le quedara una herida restante, porque recordar que aquí nos pegaba todo como si estuvieran llenos. Entonces, por ejemplo, un perfil que se degrada nos pega, por ejemplo, yo que sé, un señor de los cráneos y así, pues nos pegaba con el perfil lleno. Ahora ya no. Ahora, pues, era otra mecánica que, aunque no fuera un ejército que estuviera muy arriba, marines del caos, porque tampoco están dando tanta guerra, ya le han metido una buena subida a la marca de Slanesh, que es lo que estaba dando problemas. Las listas que llevaban ruidosos, sobre todo, y las listas que llevaban exterminadores que hacían la estratagema de cargarte desde Cuenca, han decidido subir la marca de Slanesh. Ahí sí que le ha metido el cepo, que no me acordé de comentarlo en un principio, la subida en puntos. Pero bueno, esta era una mecánica también de las que yo decía que eran NPV, y en este juego tiene que haber toma y daca, y si tú me matas yo te mato, pero si yo voy, te mato y me muero al matarte, pues no está habiendo intercambio de unidades, que es lo bonito de este juego, que sea un juego equilibrado, que todo el mundo tenga oportunidades. Y aunque es un ejército que, por ejemplo, Fabius Vilis, que juegas contra Sta Militarum, juegas contra Tau o juegas contra Azmech, y muchas veces dices tú, joder, ya me gustaría tener cualquier otra habilidad de legión, porque me van a freír a tiros.
pero contra ejércitos de melee era una mecánica demasiado potente, demasiado gratuita, y la han limitado bastante. También comentar que Abaddon, el saqueador, por supuesto, sube puntos, sube 50 puntazos. No era normal que este tío pegue más que pegue más que qué. No hay nada que pegue más que esto en melee. Le puedes dar todo, repetir para impactar y para ir, con tropocientos ataques de daño 3, que hace un dado de 3 mortales cuando te saca un 6. Pero que vamos, que estamos locos o que este tío pega infinito y más allá. Y aparte da bufos. O sea, es normal, pero yo creo que aún se va a seguir viendo. Lo que joden un poco ahora mismo a Abaddon, es que ya no nos va a salir gratis aliarlo por ejemplo, con Caballeros del Caos y así. Que se estaban viendo listas de Abaddon en los Caballeros del Caos, acompañado de un grandote y un montón de pequeñitos, porque como los pequeños son core y él le da a repetir unos a cores, pues servía para los perros de guerra y para todo esto. Por lo demás, es un ejército que pierde el Armor of Content también. A ver qué tal se portan los poseídos ahora sin Armor of Content y los Warp Talons. Yo creo que vas a seguir sufriendo mucho sobre todo contra ejércitos llenos que tengan buena perforación, como el Dari, que los veo ahora también como un ejército muy, muy potente de meta, porque tienen mucha movilidad, y la pegada que tiene ahora mismo con tantas armas que tienen factor de penetración alto, te pueden hacer muchísimo daño. Los Marines del Caos se quedan tal y como estaban. Respecto a las misiones, pues como todos han perdido la de interrogación psíquica, pero por suerte a los portadores de la palabra no los han tocado. Su misión de saltar a los dioses oscuros, de la propia de los portadores de la palabra, es muy buena. Las habilidades de destacamento también quedan tal cual, y entonces pues yo estoy contento porque los portadores de la palabra, que son los que juego yo, siguen, o sea, no les han tocado prácticamente nada. Yo las mismas listas que jugaba listas sin Abaddon, pues siguen igual en puntos prácticamente, porque a lo mejor se pueden modificar las listas para jugar un poco más de legionarios y tal, y probarlos con las armas nuevas y quitar alguna de cultistas más, pero bueno, habrá que decidirlo en un futuro, y aún estoy testeándolos, pero yo creo que los Marines del Caos se quedan tal como están. Aún así necesitan una bajada en puntos generalizada de las unidades que no se juegan, por ejemplo Helldrake, por ejemplo el Forge Puent, son unidades bastante malas y no me dicen nada, no me dicen ni fu ni fa. Así que veremos cómo quedan cuando salga el bicho ese, el Bastrok o como se llame, del Mechanicum Oscurum, el demonio ese gigante, que tiene pinta de interactuar con los ingenios demoníacos y todo esto. Pues veremos cómo acaba la historia. Después, continuando con los ejércitos que yo juego, vamos a ver demonios. Demonios, pues yo creo que, aunque le haya caído un nerf muy, muy merecido, de que los Flamers tengan que tirar para impactar, que no son ataques gratis, que son muchos ataques. Era una unidad muy barata, 5 Flamers no valía prácticamente nada, y te mataba una unidad al salir para las pantallas. O sea, digamos que en el turno 2 te limpiaba las pantallas con los Flamers. Si le cargabas alguna de esas pantallas, el fuego defensivo te barría una unidad. Y después en el turno pues 4 y 5, bueno, no tenía que ser todo en el turno 3, pero una vez que estuvieran las pantallas libres, el turno 3, 4 y 5, con los desangradores, con los devoradores de almas o lo que te vaya a sacar el otro en despliegue rápido, eso era una puta carnicería. O sea, ahora, explotarle pantallas al rival no es tan gratuito. Hay que tirar para impactar. El fuego defensivo ya no sale tan económico. Puedes seguir haciéndolo, pero no era autoexplotar una unidad cuando te cargaba. Y tal cual, hombre. Los demonios del caos, yo los veo aún arriba. Los veo muy bien, porque recordemos que aunque tengan este pequeño nerf aquí a los
a los Flamers, siguen pudiendo jugarse. Y algunas unidades incluso han bajado en puntos, sobre todo las de Nurgle, que eran bastante malas, le han bajado 20 puntos, algunas cosas. Han subido alguna cosilla, por ejemplo, la habilidad de sufrir 8 heridas por fase del Devorador, que lo han subido un poco, que sigue siendo buenísima, lo vamos a jugar igual, el Indomitable Onslaught, lo vamos a jugar igual, que no nos afecta mucho, y sigo viendo el ejército muy muy potente ahora mismo en el meta. Los Flamers, sí, tiran para impactar, pero señores, ya no hay Armor of Content, siguen siendo buenos, no les han metido el nerfeo en puntos, siguen siendo muy baratos, siguen teniendo muchas heridas y siguen teniendo invulnerable muy buena a disparos. Yo había pensado que, al igual que los tiránidos, las mecánicas poderosas de este ejército le podían hacer una revisión, pero no ha sido así. Yo pensé que a lo mejor podían nerfear un poco el sistema del despliegue rápido a través del War Blockus. No lo han hecho. Por tanto, Velacor, el Takataka, los Master of Possession, Scarban y todos estos. Y ¿cómo se llama? Bueno, el de Nurgle también, que también lo tiene, igual que tiene Kairos. Pensé que podían limitar un poco la mecánica del despliegue rápido, de sacarte los desangradores en la cara y cargarte prácticamente auto con ellos, con los 3 dados, pero no ha sido así. Ahora, o incluso la mecánica del liderazgo, a la hora de quitarte el liderazgo para ponerte el DR, porque recordemos que ahora los aulladores y las diablillas mueven mucho, pueden correr mucho, y el aura de quitar liderazgo a la hora de meter a los desangradores, digamos que podemos expandirla muy bien. Después tenemos hechizos y mejoras como lo que tira, como Velacor y tal, para darle todavía menos liderazgo. Podemos tirar la tormenta de oscuridad con los puntos de warp para dar menos liderazgo a tropas, y podemos meter prácticamente las unidades de combate donde queramos, contra ejércitos que tengan liderazgo alto. Contra ejércitos que tengan liderazgo bajo ya ni nos molestamos. Velacor tampoco ha sufrido ningún nerfeo, aparte de las facs de sus destacamentos y tal. Y sigo viendo a los demonios del caos, que ahora sus listas igual siguen llevando los Flamers, pero a lo mejor ahora tiran también de meter alguna unidad de diablillas en mesa, o de rastre almas de slanes, que siguen moviendo mucho, siguen dando la burbuja de -1 a liderazgo, o incluso meter alguna unidad para puntuar más barata de Nurgle, como los portadores de plaga. Sigo viendo el ejército de demonios como un ejército meta, un ejército que va a dar mucha guerra y que va a ser el siguiente en ser castigado, supongo. Bueno, y con esto el análisis completo del meta. He hablado de demonios brevemente, de los marines del caos brevemente, de la Death Guard brevemente, de los tiránidos mucho lloro, y de los orcos. Espero que os haya gustado el vídeo, y nada, el próximo podcast que haga así de meta, comentaré un poco de Grey Knights, por ejemplo, y algún otro ejército que tenga por aquí, ¿de acuerdo? Bueno, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribíos y todo eso, y hasta la próxima.